Salamanca lo tiene todo listo para acoger mañana la 24ª conferencia de presidentes autonómicos. Será la segunda presencial que celebra Pedro Sánchez desde que llegó a Moncloa. Estarán todos menos el de Cataluña. Algunos presidentes han aprovechado el buen tiempo para hacer un poco de turismo. En las calles de la ciudad ya se nota el movimiento, zonas acotadas y vigilancia policial en los lugares donde estarán los presidentes autonómicos. Alguno ya hace turismo en la ciudad, como el castellano manchego García Paje, que busca la rana en la fachada del edificio histórico de la universidad. Buenas tardes, una cita histórica que vuelve a organizar una ciudad acostumbrada a este tipo de eventos. A esta hora la imagen es la de algunos presidentes que, aprovechando el buen tiempo, ya pasean por la ciudad. José Ángel de Caso. Eso es, las imágenes de García Paje, por ejemplo, junto a la fachada ante la universidad. También a las 8:10 de la tarde estaba programado un encuentro de Pablo Casado con los presidentes autonómicos del Partido Popular, que finalmente se ha retrasado. El líder popular quiere fijar una postura común de cara al encuentro de mañana, aunque bien es cierto que no hay fijado ningún orden del día en esa conferencia de presidentes. Esta tarde Pablo Casado señalaba que Pedro Sánchez lo que quiere es humillar a los presidentes autonómicos, obligándoles a acudir a esta cita cuando ya ha llegado a algunos acuerdos con ellos o con algunos de ellos que apoyarán los presupuestos. 24 horas antes de esa cumbre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho balance de sus 6 primeros meses de legislatura. En plenas Olimpiadas se ha puesto la medalla de oro y también ha dado palos al Partido Popular. Daniel de la Fuente, cuéntanos. Sí, pues el presidente se ha mostrado muy satisfecho de la labor de su gobierno en este año y medio, en el que se han cumplido casi el 33% de los más de 1.400 compromisos adquiridos. En esa comparecencia también ha criticado al Partido Popular por el bloqueo en la renovación de los órganos constitucionales y ha querido destacar el buen ritmo de vacunación de nuestro país. Estamos vacunando por encima del Reino Unido, de Estados Unidos, de Francia o de Alemania. Es decir, España tiene la medalla de oro en vacunación. El gobierno de Pedro Sánchez es medalla de oro en destrucción de la economía nacional, es medalla de plata en mortalidad de COVID. Los contagios continúan su línea descendente en Castilla y León. Hoy hemos registrado 1.181 casos y 5 personas han fallecido en la comunidad. La Junta ha prorrogado las medidas restrictivas en la hostelería. Marta Caña. Así es, pese al descenso de casos, Francisco Igea anunciaba esta mañana la prórroga de medidas hasta el próximo día 16. Estas medidas afectan sobre todo a la hostelería, que continuará con las barras cerradas y con restricciones horarias y tendrán que esperar por lo menos 14 días para volver a la normalidad. A pesar de que la evolución en los últimos días de las cifras de incidencia es buena, vamos a mantener, a prorrogar las medidas. También hoy el vicepresidente de la Junta ha pedido a las embarazadas que se vacunen. Ayer lo hizo la ministra y también lo recomienda la Organización Mundial de la Salud. Los riesgos son mayores si cogen el COVID. Hoy han empezado a vacunarse los primeros menores de edad en León. Es una experiencia que no la repetiríamos. Es normal, la vacuna. Los chavales quieren salir y claro, es complicado. Vienen con un poco más de miedo a la vacuna y vienen un poco más sensibles, pero bien. Ya se han administrado más de 3 millones de dosis en Castilla y León. Hoy se han publicado los datos de la encuesta de población activa. Nuestra comunidad ha sido una de las que peor evolución en el empleo ha tenido. Hay 8.000 personas más en el paro que hace un año en la región. La lectura positiva se puede sacar del tercer trimestre, en el que se han creado 10.000 puestos de trabajo. La mayor tasa de paro la tiene Ávila y la de mayor ocupación, Segovia. Mañana seguiremos con sol, pero las temperaturas bajarán hasta los 30 grados. El sábado la situación cambiará bruscamente. Los termómetros se desplomarán hasta los 22 o 24 grados. Necesitaremos chaqueta, con nubes y algunas lluvias.
Bien, pues Salamanca está preparándose para la cumbre de presidentes, la 24ª, que se va a celebrar mañana. Desde bien temprano, a partir de las 9:30 de la mañana, empezarán a llegar los primeros presidentes. Son los prolegómenos de esta segunda conferencia de presidentes autonómicos, la segunda presencial desde que Pedro Sánchez está en Moncloa. La otra fue en La Rioja, en San Millán de la Cogolla. Está previsto que todos empiecen a llegar a la Plaza Mayor, como decíamos, en torno a las 9 de la mañana. José Ángel de Caso. Eso es, y desde aquí, donde nos encontramos, se trasladarán al convento de San Esteban, un lugar de enorme riqueza patrimonial, pero no muy frecuentado por los turistas, y que se espera que esto les sirva de empujón. La única ausencia ahora mismo confirmada, salvo imprevistos de última hora, es la del presidente catalán, después de que el Lehendakari Urkullu haya confirmado su presencia. Pocos, no obstante, son los que creen en la utilidad de esta conferencia de presidentes, que, como decíamos en la conexión anterior, no tiene fijado ningún orden del día. No obstante, el presidente Pedro Sánchez ha señalado que se van a abordar temas importantes como la vacunación, el reparto de los fondos europeos o el reto demográfico. La de mañana en Salamanca será la 18ª conferencia de presidentes convocada durante el mandato de Sánchez. Creo que hay sobrados motivos, sobrados argumentos para celebrar este tipo de espacios, de foros de diálogo, de encuentro. Sin embargo, muchos presidentes autonómicos dudan de la utilidad real que puede tener este encuentro. No se ha fijado un orden del día previo ni se han cumplido los plazos estipulados en el reglamento de esta conferencia. Que él comenta la rueda de prensa de hoy, les da 10 minutos para que cuenten lo que quieran, cierra el turno y se va de vacaciones. Si las conferencias de presidentes se van a seguir celebrando de esta manera, simplemente para ir a escuchar y aplaudir al presidente del Gobierno, no iremos. Las reuniones no pueden ser monólogos reiterados de los presidentes durante 5 minutos. Tiene que servir para ir avanzando en esos pasos de cogobernanza. Este encuentro finalmente sí se sumará Íñigo Urkullu, después de conseguir una reunión para tratar el reparto de impuestos, de forma que la única ausencia confirmada es la de Cataluña. No existe la conferencia de presidentes en el Estatut. Es más fácil y más útil ir a Salamanca que hacer tanto viaje a Waterloo, en Bruselas, en Bélgica, que allí no se consigue nada. Lo lamento, porque creo que son temas muy importantes, que afectan también al conjunto de la ciudadanía catalana, con independencia de que sean independentistas o no independentistas. Sánchez asegura que esta reunión es una muestra más de la cogobernanza y que se tratarán temas importantes como la vacunación, los fondos europeos o el reto demográfico. Una de las personas destacadas en la organización de esta conferencia de presidentes de Salamanca es el consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León. Carlos Fernández Carriedo ya nos escucha en directo. Señor Carriedo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a usted y a los televidentes de Televisión Castilla y León. Nos imaginamos que ya lo tienen todo preparado para mañana. Pues así es, Castilla y León está preparada para ser sede de esta conferencia de presidentes. Agradecemos al presidente del Gobierno haber aceptado la invitación que hizo el presidente Alfonso Fernández Mañueco para que nuestra comunidad fuera sede de esta conferencia de presidentes. Y la verdad es que yo creo que hoy pues Castilla y León y Salamanca va a ser la capital de España. Vamos a ser esa referencia nacional y se va a hablar mucho de nosotros y ojalá también sirva de estímulo para que todavía se nos conozca más. Señor Carriedo, ¿qué expectativas tiene puestas el Gobierno regional en esta cumbre? ¿Servirá para algo o comparte lo que opinan otras comunidades como Madrid de que para lo único que servirá es para que Pedro Sánchez presuma de gestión? Pues Castilla y León se ha venido preparando para esta cumbre. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se ha reunido esta semana con todos los portavoces de los grupos políticos con representación en el Parlamento Autonómico y luego se ha reunido con los agentes sociales y económicos, con los sindicatos, con los empresarios, con las organizaciones agrarias, con el mundo local de Castilla y León, ayuntamientos y diputaciones, precisamente para escuchar y para conformar esta posición de comunidad. Hemos trabajado seriamente, vamos con el ánimo de intentar alcanzar acuerdos, que esto sea positivo para nuestra comunidad autónoma y, en definitiva, que esto sirva para traer más vacunas, que sirva para llegar más fondos europeos
y para favorecer el desarrollo de Castilla y León, y también para que la despoblación se introduzca en la agenda política del Gobierno y, por tanto, se le dé prioridad al reparto de los fondos conforme a criterios demográficos. Ha señalado los temas principales que se van a abordar en esta cumbre. Uno de los asuntos que preocupan especialmente, porque es muy necesario, es el del reparto de los fondos europeos. ¿Es optimista nuestra comunidad en este sentido? Pues tenemos muy buenas condiciones para recibirlos, porque los hemos gestionado bien en el pasado, porque hemos presentado un buen programa de proyectos. A partir de ahí, lo que deseamos es que el Gobierno, cuando decida los criterios de reparto, lo haga con transparencia, con objetividad, con criterios justos, atendiendo fundamentalmente a la cohesión territorial y a los problemas de despoblación. Y con esto somos optimistas de que nos puedan llegar muchos fondos a nuestra comunidad autónoma, que lo necesitamos, pues básicamente para que el Internet llegue a todo el territorio, para que se favorezca la igualdad de oportunidades, para que mejoremos en términos de digitalización, para que Castilla y León haga la transformación y modernización que tenemos planteada ante nosotros y, en definitiva, para que este reto de esa economía verde, que en Castilla y León puede ser una realidad, pues lo construyamos y lo aceleremos todavía más deprisa si cabe. Y ya permítame una última pregunta. Hoy nuestra comunidad ha superado la administración de los 3 millones de dosis de vacunas. Es también uno de los puntos importantes. Hemos escuchado a diferentes sectores de la región solicitar la llegada de aún más vacunas. Estamos yendo a un gran ritmo y se está haciendo un gran trabajo. De hecho, ya hemos empezado a vacunar en nuestra comunidad a los menores de 18 años. Efectivamente, nuestra comunidad está entre las comunidades autónomas de España con mayor porcentaje de personas vacunadas. De entre las personas de Castilla y León de más de 12 años, las 3/4 partes ya tienen al menos una dosis y las 2/3 partes tienen ya la pauta completa. Esto no lo tienen prácticamente ninguna otra comunidad dentro de España y eso significa que estamos haciendo bien las cosas y que si más vacunas tuviéramos, más podríamos poner, porque todo el sistema sanitario y los profesionales están preparados para ello. Yo desde aquí agradezco el trabajo de los profesionales sanitarios de Castilla y León. Las vacunas están sirviendo también para que el impacto de la enfermedad sea menor y, por tanto, son útiles. Y a partir de ese momento, que nosotros somos capaces incluso de poner más vacunas si las tuviéramos, pues pedimos que lleguen más vacunas a nuestra comunidad autónoma para acelerar este ritmo de vacunación y para alcanzar cuanto antes pues la inmunidad de grupo. Sí. Señor Carriedo, consejero de Economía y Hacienda, muchísimas gracias por habernos atendido y suerte mañana. Muchísimas gracias a todos ustedes, a las personas que nos ven a través de televisión y a las personas que van a asistir también con motivo de esta cumbre de presidentes en nuestra comunidad autónoma. Pues dicho queda, mañana estaremos muy pendientes de todo lo que dé de sí esa conferencia de presidentes. Esta mañana se ha referido a los fondos europeos el presidente de la Junta. Alfonso Fernández Mañueco ha reprochado a Pedro Sánchez la poca sintonía que tiene con las comunidades. Le ha acusado de huir del debate y de dejar a los gobiernos regionales a la deriva, negando un fondo COVID para 2022. En el Consejo de Política Fiscal y Financiera se nos ha dicho que no va a haber fondo COVID. El Gobierno parece que actúa como si no existiera la pandemia. Lo que estamos percibiendo el Gobierno de España es una capacidad de imposición, no de diálogo y no de llegar a acuerdo. El fondo COVID en estos momentos es fundamental. El curso escolar el año que viene, el trabajo que vamos a tener que hacer en el ámbito sanitario y social. La conferencia de mañana será el último acto de Sánchez antes de disfrutar de unos días de vacaciones. Llegará a ese asueto ensalzando el ritmo de vacunación y las buenas previsiones económicas de España, como ha hecho esta mañana en su balance del último semestre. Moncloa, Daniel de la Fuente. Sí, Sánchez dice que la pandemia no ha frenado la agenda del Gobierno y que eso se ve en los datos. El 33% de los más de 1.400 compromisos adquiridos ya se han cumplido y están en marcha el 94%. El presidente asegura que el principal objetivo ahora mismo es seguir vacunando. De hecho, ha querido poner en valor ese buen ritmo que ya supera el de países como Reino Unido o Estados Unidos. También ha hecho balance de otras medidas como la ley de la eutanasia o la LGTBI y asegura que el objetivo sigue siendo que nadie se quede atrás. Ha presentado el informe semestral de Moncloa y dice que ha cumplido casi el 33% de los compromisos de la legislatura y ahora en la fase de recuperación. Avanzar en lo que representa la agenda verde y digital con mayor igualdad y cohesión.
aunque seguirán algunas de las medidas para paliar los efectos más duros de la pandemia, como la suspensión de desahucios que terminaba el 9 de agosto. Vamos a prorrogar el escudo social hasta finales del mes de octubre. Recuerda que el virus no se ha ido en plena quinta ola, pero presume y confía en el alto ritmo de vacunación de España. Imaginen un país que va primero en vacunación y que lidera las previsiones de recuperación económica. Ese es nuestro país. Es decir, España tiene la medalla de oro en vacunación. El presidente insiste en que en este momento hay que avanzar hacia la esperanza obviando la crispación. Pero una oposición destructiva, en el momento inédito e histórico que estamos viviendo, a mí me parece que no tiene lugar, que no hay espacio para ello. Dureza contra la oposición del PP, especialmente por la no renovación de organismos como el Consejo General del Poder Judicial. El que el PP cumpla con la Constitución, la experiencia me indica que no depende del Gobierno, sino que depende del Partido Popular. Sánchez ha defendido el decreto del estado de alarma del año pasado tras su anulación en el Constitucional, pero dice que respeta la sentencia. El presidente del Partido Popular considera que Pedro Sánchez ha caído en el triunfalismo y que si los datos son positivos es a pesar y no gracias al Gobierno. Por otra parte, ha criticado al Ejecutivo por tener bloqueado el Consejo General del Poder Judicial. Entiende que quieren cambiarlo saltándose la Constitución. Que el Gobierno de Pedro Sánchez es medalla de oro en destrucción de la economía nacional, es medalla de plata en mortalidad de COVID en relación a la población que tenemos y es medalla de bronce en destrucción de empleo y, por tanto, creación de desigualdad. El problema es Sánchez. Él debería ya someterse a las urnas. Él debería reconocer que ha mentido masivamente y que ha incumplido todos sus compromisos. Nuestro Consejo, el Consejo de la Estrategia Nacional, pero el Consejo también de la Consejería es que se vacunen. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es que la relación riesgo-beneficio es claramente favorable, y más después de lo que estamos viendo estos últimos días. Ayer lo pidió la ministra de Sanidad y hoy lo acaban de escuchar, lo ha hecho el vicepresidente de la Junta de Castilla y León. Las mujeres embarazadas tienen que vacunarse porque los riesgos se multiplicarían si cogieran el COVID. Ellas han tenido muchas dudas, se han realizado pocos estudios. Lo que se ha comprobado es que las que han recibido las dosis de Pfizer o Moderna transmiten los anticuerpos a los recién nacidos. Claudia está a punto de nacer. Su madre, Lara, ha decidido no vacunarse. Hasta más adelante, hasta que dé a luz o después de dar lactancia. Está de 38 semanas y hace meses pasó el COVID. Como Noemí, su ginecóloga la aconsejó vacunarse después del parto. Y si tenía anticuerpos, me recomendó que podía esperar. No ha existido un protocolo claro hasta ahora. La Organización Mundial de la Salud recomienda la vacunación y los expertos insisten en los beneficios. Estamos hablando de que hay en juego dos vidas, la de la madre y la del bebé. Las complicaciones respiratorias aumentan hasta un 50% en el caso de las embarazadas con COVID. Los estudios más avanzados son los de las vacunas de ARN mensajero, es decir, de Pfizer y de Moderna. En cuanto al tiempo de gestación, a partir de la 20ª semana, que ya hay menos riesgo. Por el tamaño del feto, la mujer tiene mayor gasto cardíaco y menor volumen pulmonar respiratorio. Las asociaciones de ginecología y matronas aconsejan que la pauta completa sea en torno a la semana 28. Miriam ha recibido ya su primera dosis. Que no sabes, pero bueno, yo dije, mira, se acabó, voy y ya está. Una semana después de la vacuna pasó el COVID, 0 complicaciones. Ahora cuenta los meses para conocer a su bebé este diciembre. Hoy el Consejo de Gobierno ha prorrogado las medidas restrictivas al menos hasta el próximo día 16 de agosto. Afectan mayoritariamente a la hostelería, donde seguiremos sin poder consumir en barra. Marta Caña. El descenso de contagios continúa siendo muy discreto. Por eso la Junta de Castilla y León anunciaba esta mañana la prórroga de medidas hasta el próximo día 16. Estas restricciones afectan sobre todo al sector de la hostelería, que continuará con el cierre a la 1:30 de la madrugada como tarde, con la prohibición del consumo en barra y de pie y con la limitación de 10 personas por mesa en el interior de los bares. El ocio nocturno también continuará cerrado. Así lo anunciaba esta mañana Francisco Igea. A pesar de que la evolución en los últimos días de las cifras de incidencia es buena, vamos a prorrogar las medidas, es último acuerdo de la Junta de Gobierno, durante otros 14 días hasta el día 16 de agosto.
Creo que no hay que ser kamikazes y intentar salvar a estos 15 días para retroceder, sino que quizás a lo mejor este pequeño sacrificio que se nos pide es necesario para poder trabajar luego ya con una cierta credibilidad y una cierta tranquilidad en lo que resta de año. Por lo tanto, vamos a ver, vemos que están bajando progresivamente las cifras, los contagios, las incidencias en el hospital. Por lo tanto, la esperanza es que este último sacrificio sea el último. En cuanto a los casos que se han registrado en Castilla y León en las últimas 24 horas, la cifra vuelve a bajar. Y parece que también lo hace la comparativa con semanas anteriores, como pueden ver en la curva. Todavía lejos de los 696 de primeros de julio, la cifra ha ido paulatinamente descendiendo hasta llegar a los 1.181 de hoy. Las restricciones vuelven a funcionar y las vacunas siguen haciendo su trabajo. Hemos superado los 3 millones de dosis administradas en la comunidad. En León han empezado a inocularse los menores de edad. Roberto Núñez. Ya han quedado a un lado las suspicacias sobre posibles efectos en los menores de estas vacunas. Los padres confían en los sueros y en que lo mejor es que los reciban. En gran parte han acompañado hoy a los jóvenes de 15, 16 y 17 años, los nacidos en 2004-2005, a recibir su primera dosis. Además, en el caso de los de 15 años era obligatoria su presencia, forma parte del consentimiento que dan para que puedan recibir esas vacunas, en una jornada marcada de nuevo por largas colas, por algunos nervios e incluso algunas lipotimias a causa del calor. Es una experiencia que no la repetiría más. Tuvo que madrugar muchísimo, pero bueno, la experiencia ha sido buena y espero que le sirva. Es normal, la vacuna. El riesgo es mayor que el no vacunarse. Ya lo han pasado bastante mal en el colegio, estar 6 horas con las mascarillas. Los chavales quieren salir y claro, es complicado. No les puedes dejar porque, claro, vienen con un poco más de miedo a la vacuna y vienen un poco más sensibles, pero bien, la verdad es que muy bien, están respondiendo muy bien. Comienzan a llegar las primeras anulaciones de las multas del estado de alarma. Un juzgado de León ha ordenado devolver los 300 euros de sanción que recibió un ciudadano por salir a la calle durante el confinamiento. El Tribunal Constitucional declaró ilegal el pasado 14 de julio la fórmula que eligió el Gobierno para gestionar la pandemia y ahora están empezando a resolverse los primeros recursos. El número de reclamaciones que han recibido los centros sanitarios de la Junta de Castilla y León se han reducido de forma considerable. Lo han hecho casi un 30%. Las quejas más comunes han sido las referentes a las listas de espera. Paco Gómez. El primer año de pandemia tuvo un efecto significativo en la caída de quejas presentadas ante el SACIL. En general cayeron por encima del 20% y destacaron algunos descensos particularmente apreciables, por ejemplo, las vinculadas a problemas de demora o de listas de espera, que cayeron por encima de ese 20%, o las vinculadas al trato sanitario, aunque sí que es verdad que algunos aspectos experimentaron un incremento de quejas, muy vinculado también a la pandemia. Por ejemplo, crecieron las quejas de falta de confortabilidad de los espacios por encima de un 60% o la falta de información por encima del 40%. En todo caso, las quejas cayeron en todas las provincias de Castilla y León y particularmente lo hicieron aquí, en Salamanca, que pasó de encabezar el ranking regional con 7.500 quejas en 2019 a poco más de 3.500 el año pasado. Los efectos de la pandemia siguen haciendo mella en el empleo. Hoy hemos conocido los últimos datos de la encuesta de población activa. En Castilla y León tenemos 8.000 personas más en el paro que hace un año. La lectura positiva se puede sacar entre los meses de abril y junio, en los que hemos ganado 10.000 empleos respecto al trimestre anterior. Por estas calles caminan cada día más de 139.000 personas que engrosan las listas del paro. Son 800 más que en el trimestre anterior, situando nuestra tasa de desempleo en el 12,6%. Castilla y León anota la tercera peor evolución del paro del país, por detrás de Cantabria y la Comunidad Valenciana. Y si lo comparamos con 2020, hay 8.400 personas más que hace un año en el paro. La construcción y la industria se llevan la peor parte, pero también se acelera la generación de puestos de trabajo. Hay casi 1 millón de ocupados en nuestra comunidad, 10.000 empleados más que hace 3 meses y 38.000 más que hace un año. Por provincias, la tasa de paro más baja se sitúa en Palencia y donde más ocupados hay es en Segovia. Hola. Alfredo trabajaba en la construcción cuando estalló la crisis del ladrillo. Casualmente en la zona, la ferretería de barrio cerraba y digo, pues vamos a intentarlo. Era un sector que me gustaba, no tenía experiencia en ello
y decidió ser su propio jefe. El autónomo tiene sus cosas negativas, pero también positivas. Pero al final tú eres dueño de tu negocio y creo que no hay nada mejor que eso. Ya han pasado 9 años y tal ha sido el éxito que acaba de mudarse a un nuevo local más grande. Tú puedes amoldarte a ese espacio y seguir trabajando y trabajar cómodo y vives y vas bien, o querer un poquito más. El querer tampoco es querer un poquito más para ti, sino para el cliente, para dar una solución que te van buscando, para tener todas las soluciones que te van pidiendo. Es muy satisfactorio cuando un cliente viene y se va satisfecho con tu trabajo. Va paso a paso, pero no descarta contratar a otra persona. Sí que si esto va bien y pues puede tener posibilidad de tener más gente. Y de hecho sería algo para mí ilusionante, tener a alguien y formarle y que sea tu mano derecha. Midió sus posibilidades y después de hacer muchos números no dudó en emprender. La pandemia ha cambiado también nuestros hábitos de consumo. En muchos casos, los ciudadanos han sustituido las grandes superficies por los mercados tradicionales, para evitar aglomeraciones. Es el caso del Mercado Municipal de Soria, que ha incrementado notablemente su actividad. La pandemia y algunas de sus consecuencias, como el cierre de la hostelería, han favorecido este modelo de venta. Y en Soria es que somos de salir a comer y a cenar bastante. Entonces sí, eso hay que comprarlo. Ha venido más al mercado buscando más la seguridad. Y en el que muchas veces prima la relación directa con los comerciantes. Sobre todo porque ha habido mucha carencia de comunicación, ¿no? en esta época tan mala. Y entonces llegaban aquí y claro, nosotros enseguida hablamos con ellos. También la preocupación cada vez mayor por el origen del producto y el menor uso de plásticos y envases. Reeducar, bueno, ellos también educarnos a nosotros, los clientes, ¿no? Porque vienen con sus bolsas, vienen con sus tuppers. Ahora buscan también atraer la atención de los turistas. Es indudable que este año la cosa está un poquito más tranquila. Cuando de repente hay noticias de que avanza la ola o tal cual, la gente se retrae un poquito más. Hay mucho turismo que busca, pues eso, busca los patés, busca el terreno, lo más típico. Y es que razones no faltan para pasarse por el mercado. Tienen productos frescos y de buena calidad. Aquí está mejor porque no está tan envasado y tan eso. Y nos gusta cómo nos sirve. Lo siento, pero me voy a acercar que me está llegando el número ya. Está claro que nadie quiere perder su turno. Este verano la actividad sigue creciendo en los mercados. España cuenta con el doble de mascotas que de niños, un dato que representa la sangría demográfica que sufre nuestro país. La economía es una de las razones que está detrás de esta realidad. Mantener a un perro cuesta una media de 37 euros al mes, mientras que el desembolso por un hijo no baja de los 350. Pero hay más factores. Leticia Gutiérrez. El año pasado, el 2020, fue el que menos nacimientos registró en 80 años en nuestro país. Desde luego, la crisis económica es uno de los factores para entender que en España haya el doble de mascotas que de niños, pero no es el único, porque también juega un papel fundamental el cambio de mentalidad de las nuevas generaciones y que cada vez hay más gente sola. No tienen niños, pero sí un animal de compañía en sus hogares. El 40% de las casas españolas tienen al menos una mascota. Y actualmente hay 6,2 millones de niños menores de 14 años y casi el doble de animales de compañía. Yo puedo mantener a mis 2 gatas, pero no un niño actualmente. No, yo creo que la mentalidad no es una cuestión económica. Es decir, hay menos dinero y un niño, quieras o no, tiene unos gastos. Quizás tenga algo que ver la situación socioeconómica actual y la deriva que lleva en los últimos años. Yo creo que es un poquito un sumatorio de todo, pero más bien cambio de mentalidad, que la gente, incluso hay mucha gente que vive sola o que no tiene pareja y como una compañía se busca una mascota. Me sorprende y me parece, me encantan los animales y creo que hay que cuidarlos. Pero creo que no tiene comparación, aunque evidentemente exige mucho más sacrificio, el tener una criatura. Estamos a las puertas del fin de semana con más tráfico del año. Unos vuelven y otros inician sus vacaciones en el primer fin de semana de agosto. La DGT ha alertado que está siendo un verano trágico, con muchos muertos en las carreteras. El fiscal de Seguridad Vial ha anunciado más controles y ha pedido la colaboración ciudadana. Ese conductor que uno siente, ve, percibe que va a producir una tragedia, de comunicarlo de inmediato a los agentes de la policía de tráfico.
Aurelio Pérez se despide de su cargo de coordinador regional de COAG y de su labor como sindicalista agrario, que ha compaginado con su explotación ganadera a lo largo de 30 años. La satisfacción prima sobre los sinsabores, aunque no puede seguir el ritmo tan exigente de esta actividad por problemas de salud. Hoy ha dicho adiós en medio de la emoción. A veces la vida te juega malas pasadas. He estado 5 años luchando contra un cáncer de próstata, que lo tenía superado, y bueno, pues ahora me he encontrado con otra situación que no me permite seguir con las labores de coordinador regional. La instalación de una macrogranja porcina cerca del castillo de Gormaz, en Soria, vuelve a generar polémica. Los vecinos no quieren tener cerca una instalación de estas características por el impacto ambiental que puede generar cerca de sus hogares. La llegada de una macrogranja a las inmediaciones del castillo de Gormaz preocupa y mucho a los vecinos de la zona. El impacto medioambiental a las zonas rurales va a ser importantísimo y sobre todo, insisto, en todas las zonas de agua. Si quieren hacer una cosa de este tipo, que la hagan en la puerta de su casa y no que se vengan a otro pueblo aquí. También algunas de las empresas ya existentes en la comarca muestran su preocupación ante la llegada del proyecto. Puede afectar mucho al acuífero que baña mis truchas, ya veis. No sé ni siquiera si se podrían criar. Es la ubicación el problema. Este proyecto de granja llega de la mano de 2 jóvenes agricultores y ganaderos vecinos de la zona. La mayoría de la gente que está en contra de este proyecto son gente de fuera que realmente pues no pasan más de 20 días al año aquí en el pueblo. O sea, es que estos son 3 hectáreas, no llegan. Aseguran que cumplen con todos los requisitos que solicita la Junta de Castilla y León y que seguirán adelante. Nosotros, en principio, si la Junta de Castilla y León lo aprueba, se hará. Por favor, que tomen muestras, que recojan analíticas del río si hay filtraciones, pues si no las va a haber. O sea, hay más filtraciones de productos fitosanitarios que de purines. Una comarca dividida por la llegada de un modelo de granja que continúa generando polémica allí donde va. El PP ha suspendido de militancia al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, tras conocerse que se sentará en el banquillo de los acusados por la operación Kitchen. La Audiencia Nacional ha procesado al exministro por el presunto uso de medios y dinero público para espiar y robar documentación al extesorero del PP, Luis Bárcenas. El juez también procesa al exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y exime a María Dolores de Cospedal. En otra de las piezas del caso Villarejo también se ha retirado la imputación a Repsol, CaixaBank, Brufau y Fainé. El juzgado número 2 de Valladolid ha condenado al expresidente de Asaja, Lino Rodríguez, a 2 años y 6 meses de cárcel. Tendrá que pagar también una indemnización de casi 8.000 euros. El tribunal considera que cometió un delito de estafa y otro de administración desleal mientras estaba al frente del sindicato agrario. Lino Rodríguez podrá apelar a la Audiencia Provincial de Valladolid porque la sentencia no es firme. La Policía Nacional ha reabierto la investigación del triple crimen de Burgos en el que fueron asesinados un matrimonio y su hijo menor en el año 2004. Agentes de la Policía Científica han inspeccionado hoy el coche familiar en busca de nuevas pruebas para tratar de establecer este caso. El vehículo permanecía custodiado en la sede de la policía de Ourense. El tiempo apremia porque el caso prescribe dentro de 3 años. Ya son 8 los detenidos por la brutal paliza que recibió un joven en Amorebieta, en Vizcaya, el pasado domingo. Según la policía, forman parte de una banda organizada de delincuentes que incluso participaron en robos con violencia la misma noche de la pelea. Se hacen llamar los hermanos Koala. El padre de la víctima ha asegurado que su hijo continúa en estado de extrema gravedad. Nos han pedido que hagamos un unboxing de este bifrutas con ingredientes de origen 100% natural, pero un unboxing es un poco aburrido, ¿no? Mira, es el nuevo bifrutas hecho con ingredientes de origen 100% natural. El pack es muy igual, cambia el logo, los colores y poco más. Unboxing, fruto de la mezcla entre un unboxing y un beatbox. Vitamina C sin gluten, bien fresh, ¿cómo lo ves? Y para Enjoy beber, mezcla. como siempre, por lo del revés.
40 años después de que se iniciasen los trámites para su declaración, hoy por fin la Junta ha declarado bien de interés cultural a la ermita de San Saturio, en Soria. Este reconocimiento ha llegado también al Palacio de la Audiencia de la ciudad y a la ermita de la Monjía, en Golmayo. Se trata de una noticia muy esperada en la provincia que permitirá una mayor protección de estos monumentos. Pues así nos vamos. Recuerden que mañana a partir de las 9:20 les contaremos con detalle todo lo que ocurra en la conferencia de presidentes de Salamanca. Pasen una feliz noche. Adiós.